Señor Caetano Ernesto de Fonseca Costa, director de la Escuela de Magistratura de Río de Janeiro, señor Decio Nascimento Guimaraes, coordinador, señora Carla Araujo, cuya presencia con una temática de género, que para mí es importante, es también de un enorme interés hoy. Señoras y señores, amigos y amigas presentes en la sala. Quiero expresar mi gratitud a la Escuela de Magistratura de Río de Janeiro por haberme invitado a dar esta conferencia y quiero disculparme porque voy a dar la conferencia en español. Entiendo muy bien el portugués, pero desgraciadamente falo máis portuñol que portugués e penso que vai ser pior destrozar unha lingua como a portuguesa con este portuñol que están ouvindo, que xa ven que é moito malo. Entendo moito ben, falo moito mal, vou falar devagar. Se nun momento faço deprisa, se nun momento empiezo a hablar deprisa, unha mano, desde a aula, é suficiente para que eu pase a falar máis devagariño de novo. Moita gratidón por escoitarme en español, que sei que é un esforzo adicional, pero penso que escoitarme en portuñol iba a ser máis esforzo aínda. Entón, vou pasar ao español, voy a pasar al español. En principio, cuando me dijeron que tenía que ocuparme del tema de diversidad y derechos humanos, después hubo un momento en que se me dijo que me ocupara especialmente de los derechos sociales y finalmente han insistido en que trate globalmente del tema de la diversidad. Yo me planteé que la diversidad, valga la redundancia, es tan diversa, son tantas las diversidades que caben en la diversidad, y son tantos los tratamientos que se hacen de estas diversidades, a veces muy eficaces y muy operativos, y a veces absolutamente inútiles o absolutamente inoperantes, que dar una visión global, completa y exhaustiva del problema de la diversidad y de los derechos humanos era casi imposible, de modo que voy a acotar algunos aspectos y los voy a desarrollar, obviando, por ejemplo, la cuestión de la diversidad racial tan importante, pero que va a hacer otro ponente en esta misma sala, o la cuestión de la diversidad de género tan importante, pero que va a hacer otro ponente en la misma sala. Por tanto, voy a respetar los temas de los compañeros del foro con la finalidad de no solaparme y voy a desarrollar más esos aspectos que se trataban menos, entiendo, en el programa. En primer lugar, la diversidad es muy diversa por una razón. No solo hay un discurso de derechos humanos, son varios los discursos de derechos humanos que hoy coexisten y compiten por la hegemonía narrativa en el espacio mundial. De modo que tenemos un discurso de derechos humanos de la ONU, un discurso de la OEA, un discurso europeo, un discurso africano, un discurso islámico, que, por cierto, no es tan fácil de conciliar con los derechos humanos por razones que no voy a empezar a detallar aquí, pero que podríamos desarrollar en el debate, y varios discursos religiosos, por ejemplo, el discurso católico de los derechos humanos o el discurso evangélico de los derechos humanos. Por tanto, no es un discurso. La primera diversidad es la diversidad narrativa, es la diversidad de discursos. Y creemos que estamos hablando de lo mismo, y muchas veces estamos hablando de cosas distintas. Cuando un católico dice derechos humanos o un evangélico dice derechos humanos, muchas veces no está diciendo lo mismo que la ONU, está diciendo otras cosas. El objeto formal es el mismo, los contenidos son distintos, significantes iguales, significados distintos. Hasta tal punto es así que en el año 2016 publiqué un capítulo de un libro sobre derechos humanos en el que yo hablaba del síndrome de la Torre de Babel. Es decir, estamos en materia de derechos humanos en una torre de Babel. Creemos estar hablando de lo mismo, pero hay mucha gente que piensa que cualquier discurso emancipador
de cualquier sesgo es un discurso de derechos humanos, y no. El discurso de los derechos humanos tiene sus propias especificidades y, como mínimo, debiera de hablar de universales, es decir, de derechos aplicables a toda la especie humana y no únicamente a los fieles de una iglesia, pongo por ejemplo. Es decir, el discurso católico o el discurso evangélico o el discurso islámico de los derechos humanos sirve para los islámicos, los católicos o los evangélicos, pero no es un discurso omnicomprensivo, deja fuera a los fieles de otras religiones o a las personas que tienen otras creencias. Por tanto, mi consejo para poder aclararnos, tanto los operadores jurídicos como los investigadores en temas de derechos humanos, es que busquemos un paradigma y aclaremos de qué derechos humanos hablamos cuando hablamos de derechos humanos. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Y el paradigma que yo propongo como referente, que es el referente compartido con todos y por todos, sea uno del continente que sea, de la clase social que sea, del grupo racial que sea, en fin, de la diversidad que sea, lo que todos deberíamos compartir es el discurso, el paradigma del discurso de los derechos humanos de la ONU, que ciertamente no gusta a todo el mundo. Es decir, hay sectores de población o grupos o colectivos que rechazan como si fuera un discurso ajeno el discurso de la ONU, lo acusan de imperialista y de colonizador o de atacar a la soberanía de los países y, por tanto, hacen un rechazo de este discurso. Como yo me estoy refiriendo en este momento, como me estoy dirigiendo, sobre todo a operadores jurídicos, aunque no solo. El profesor Gustavo me decía hace un momento que él es pedagogo, ¿verdad? Estamos dirigiéndonos a un público plural, como no podía ser menos en derechos humanos, que es una materia interdisciplinar por excelencia. Pero como nos estamos dirigiendo sobre todo a operadores jurídicos, yo quiero recordar una cosa para ellos aquí en Brasil, que es que los derechos humanos no son derecho externo, no son derecho público internacional ajeno al mundo de Brasil. Su Constitución, felizmente, en el año 88, decide la vigencia de los convenios de derechos humanos que sean ratificados por Brasil, tienen, por tanto, validez legal, son derecho interno, son derecho, la jurisprudencia lo tiene muy claro, son derecho supralegal en este momento y son a veces, forman parte a veces del bloque constitucional brasileño. La Constitución del año 88 establece que, a partir de la enmienda 45, como conocen muy bien, aquellos convenios ratificados por más de las 3/5 partes del Parlamento tienen la característica de formar parte del bloque constitucional. Solo son 2, son muy poquitos, ¿verdad? Pero el resto de los convenios de derechos humanos, su Constitución dice que tienen validez legal interna. Por tanto, la narrativa de los derechos humanos, el discurso normativo de los derechos humanos no es extranjero, no ataca a la soberanía nacional, es interno, es derecho interno. Esto es muy importante. Estamos entre magistrados. Es derecho interno y los magistrados tienen la obligación de aplicarlo. Para eso tienen el control de convencionalidad. Y tienen que conocerlos, porque si no los conocen bien, mal los pueden aplicar. A veces me dirijo a colectivos brasileños que repugnan el discurso normativo de la ONU. Y yo les digo siempre, si sois operadores jurídicos, no lo podéis hacer. No lo podéis hacer porque es vuestro derecho interno el que está en juego y porque vosotros estáis defendiendo vuestra Constitución y vuestro derecho interno. Aquel operador jurídico que no desee aplicar los derechos humanos, lo mejor que puede hacer es dedicarse a la medicina, la ingeniería, la construcción, lo que quieran. Pero los operadores jurídicos, los procuradores, los promotores, los magistrados, los abogados, de ninguna manera pueden ignorar el discurso internacional universal de los derechos humanos porque, insisto, es derecho interno brasileño, de obligado cumplimiento dentro de Brasil. Y los operadores jurídicos tienen en este campo una gran responsabilidad. Vamos a suponer que hay alguno que, por ser católico, no quiere seguir el discurso de la ONU. No quiere seguir el discurso de la ONU. Dice, yo creo en los derechos humanos tal como los definen los católicos.
Muy bien, dedícate a la construcción, dedícate a la medicina, dedícate a la ingeniería, dedícate a lo que quieras. En privado, tú tienes derecho a escuchar a tu iglesia, por supuesto, porque hay libertad religiosa, libertad de centros, porque la diversidad religiosa tiene que ser respetada, pero como servidor público tú tienes que aplicar el discurso internacional universal de los derechos humanos o no eres un jurista brasileño. No eres un jurista brasileño, no es una cuestión de imperialismo, ¿verdad? No eres un jurista brasileño. Por tanto, la diversidad de discursos crea ya una primera confusión. Crea la confusión de que la gente cree que puede elegir en qué discurso se sitúa, pero un jurista no puede elegir. Un jurista es un servidor de la ley. Durales, ¿acaso? Para mí no es dura. Durales, se les, ¿verdad? Y pacta sunt servanda. Los pactos están para ser cumplidos. Quien no quiera cumplir con los derechos humanos, que se dedique a otra cosa que a ser un operador jurídico. Pero no puede desconocer este discurso. Es de obligado cumplimiento, insisto y repito, interno. Aclarado el problema que genera esta diversidad discursiva, entramos en la propuesta que yo hacía hace un momento. Es decir, entramos en la propuesta de buscar una vía para hacer desaparecer esta confusión. ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es el discurso normativo o orientativo al que me tengo que agarrar? Y yo digo, vamos a buscar el discurso de la ONU. Sería perfectamente factible el discurso del sistema regional americano, puesto que está perfectamente homologado con el de la ONU y funciona desde el punto de vista teórico muy bien, muy bien. Es decir, la Comisión Interamericana, la Convención Interamericana, todos estos documentos crean un sistema regional de derechos humanos homologable al de la ONU y al que también se puede recurrir. Yo no voy a hablar hoy de él, pero es obvio que esto tiene que ser planteado también así y es también un tema, entiendo, que muy importante. Por tanto, por hacer un balance de lo que vengo diciendo hasta aquí, primera diversidad a resolver es la diversidad de discursos. Y ya sabemos que tenemos que elegir aquellos discursos que son derecho interno y que, por tanto, son los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil. Esto es muy importante, esto no se puede olvidar. Bien, vamos entonces a esa narrativa, a ese discurso que tiene la ONU. Y mi primera pregunta es, ¿me ha resuelto el discurso de la ONU todos los problemas que me plantea la diversidad narrativa? Tampoco. Desgraciadamente, la ONU también hace coexistir en su seno varios discursos. Esto la gente no lo suele saber, pero es así. Dentro de la ONU, 193 países hoy, ¿cómo no iba a ser de otra manera? Es dificilísimo. En la ONU es dificilísimo hoy elaborar convenios sobre derechos humanos. Dificilísimo. Piensen ustedes que les dicen a cada uno de ustedes, va usted a presidir una mesa en la cual va a poner de acuerdo a 193 países sobre principios y valores y sobre derechos. Yo empezaría a sudar y diría, dimito. No me siento competente, hay que ser diplomático, hábil, negociador, hay que ser muy ágil para poder conseguir textos consensuados por 193 países, que son los convenios actuales de derechos humanos. 193 países, ¿eh? Eso es dificilísimo y se hace, y se hace. Entonces, eso crea dentro de la ONU una cierta diversidad. A mí siempre me gusta decir que la ONU no hace lo que quiere, hace lo que puede. En este momento, además, la ONU es un viejo con las articulaciones defectuosas, tiene artrosis y está en muy mala situación para moverse. Se mueve mal y está lleno de corruptelas. Ahora, déjame vivo ese viejo, que si el viejo se muere, que puede pasar, entonces ya no nos queda nada, ¿eh? Déjame al viejo con las articulaciones mal y sus corruptelas encima, como una especie de mal menor triste, que si es sustituido por nada, nos lleva exclusivamente al caos. Es el único foro de debate mundial que tenemos hoy y el único espacio de consenso de convenios internacionales sobre derechos humanos. Lo mejor de la ONU, en mi opinión, lo mejor que ha producido la ONU no es el desastroso Consejo de Seguridad paralítico, que no sirve para nada, es el foro de debate de la Asamblea General, donde se han articulado los textos de derechos humanos.
aprobados por todos los países que forman parte del mismo, o por su mayoría, claro, por la votación correspondiente. Y pensemos que cuando se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos había 54 países, que cuando se hicieron los dos grandes pactos de los que voy a hablar ahora bastante, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por abreviar voy a hablar del PID y del PIDES, ¿verdad? PID, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, PIDES, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues bien, cuando se hicieron estos dos grandes pactos, había ya 152 países trabajando en estos pactos o convenios, ¿eh? De modo que ya eso no se puede considerar un producto imperialista de la cultura occidental. Eso ya es un producto consensuado y pluricultural, cosa que a veces la gente no sabe y no sabe defender el discurso de los derechos humanos y entra en el complejo de culpa occidental que le va a conducir a debilitar su adhesión a un tipo de convenios que hoy son muy necesarios para proteger la diversidad y para proteger a los seres humanos. Bien, entonces estoy volviendo a la idea inicial. Primero, entre la diversidad de discursos, voy a escoger el discurso universal consensuado de carácter mundial como paradigma para resolver esa diversidad narrativa. Y segundo, voy a entrar en la ONU y me encuentro con la diversidad de la ONU. Y esa diversidad de la ONU la tenemos que denunciar críticamente, porque para eso estamos aquí. La ONU tiene dos tipos de discursos sobre derechos humanos, y eso no es denunciable. El discurso moral, ético, justnaturalista, que tiene cierto arraigo en América Latina, y el discurso justpositivista, que crea el corpus del derecho público internacional de derechos humanos. ¿Ustedes acaso podrían, no deberían, desconocer el discurso ético o justnaturalista? Podrían, pero como operadores jurídicos, lo que no pueden es desconocer el discurso normativo del derecho público internacional de los derechos humanos. Eso es de obligado cumplimiento. Ahora bien, en la ONU coexisten los dos. El discurso orientativo, que a veces no coincide en todos sus perfiles con el discurso del derecho público internacional, y el discurso basado en textos escritos, perfectamente entendibles y localizables. Ahora bien, si vamos al discurso normativo, al derecho público internacional de derechos humanos, que a ustedes como juristas les tiene que interesar especialmente, nos encontramos con que también ahí se introduce una diversidad, tal vez estoy hablando de diversidades que no se esperaban, pero que son importantes, se introduce también una diversidad de tratamiento. La ONU no trata igual todos los derechos humanos. Se le llena la boca de la idea de que todos los derechos humanos son igualmente importantes, de que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Pero de facto, la propia ONU, por concesiones estratégicas, porque tiene 193 países que contentar y porque hace lo que puede y no lo que quiere, de facto la ONU ha introducido una diversidad de tratamientos, de herramientas, de exigencias en torno a los derechos humanos. Y la diversidad quizá más grave y más dolorosa es la que afecta a la diferencia que la propia ONU establece entre los derechos civiles y políticos, el PID, elaborado, como sabemos, en el 66 y vigente desde 1976, porque ya alcanzaba ahí todas las ratificaciones necesarias para estar operativo y ser vinculante. El PID, insisto, va a encontrarse con una protección por parte de la ONU muy superior a el PIDES, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y hay que reconocer esta debilidad teórica y hay que reconocer esta concesión estratégica como en cierto modo perversa. Y digo así, ¿por qué? Porque el PID, fíjense, desde el primer momento es dotado de un comité que se encarga de ver los informes de los estados y de controlar el cumplimiento del pacto. Y en el año 76 es dotado de un protocolo facultativo, como saben ustedes, los de derecho no precisan que lo aclare, pero los protocolos facultativos son protocolos que los países pueden firmar o no cuando se adhieren a un pacto, pueden ratificar o no,
separadamente cuando se adhieren a un pacto, de modo que el control de convencionalidad exige conocer el pacto, exige conocer la obra del comité y exige conocer el estado de los protocolos facultativos. No se puede quedar uno con el pacto solo, tiene que ir a todos esos documentos para trabajar en la magistratura. Y esas tres cosas en el caso del PID van a lo mismo. Los derechos civiles y políticos son de cumplimiento obligado inmediato, no son diferibles. Son derechos que hay que cumplir ya. Y la obra de su comité puede hacer recomendaciones no vinculantes, pero puede hacer observaciones o interpretaciones que sí son vinculantes. De modo que el control de convencionalidad obliga a los magistrados a conocer muy bien la jurisprudencia de los comités a través de las observaciones generales emitidas por los comités, que a menudo son grandes desconocidas en las facultades de Derecho y, por supuesto, por el gran público que no tiene ni idea de esta producción narrativa o normativa, no tiene ni idea, y es importantísima porque es la que está actualizando los derechos humanos. Bien, entonces, vuelvo sobre la misma idea. El PID tiene un comité desde el primer momento y un protocolo facultativo muy importante que permite la denuncia individual de los quebrantamientos de los derechos a la ONU. ¿Y por qué es importante la denuncia individual? Porque normalmente la ONU está pensada para recibir denuncias de estados, pero en la práctica, saben ustedes, los estados casi nunca denuncian. Entonces es muy importante, y para los abogados muy importante, y para los magistrados muy importante, la posibilidad de que se abra la denuncia individual, que pueda llegar hasta los tribunales, bien a través de los tribunales de la ONU, bien a través de los tribunales brasileños, que tienen que hacer aplicación de los convenios de derecho público internacional de derechos humanos y, por tanto, pueden utilizar la jurisprudencia de los comités y de sus observaciones generales para reinterpretar los pactos firmados en el año 1966 a la altura del año 2019 en que estamos. Bien, entonces ya vimos cómo está el PID. Derechos civiles y políticos protegidos por herramientas internacionales y nacionales, es decir, las herramientas internacionales son trasladadas al orden interno por la vía de la ratificación de convenios, son por tanto herramientas nacionales, y sin embargo el PIDES tiene una debilidad enorme. ¿Cuál es la debilidad del PIDES? El PIDES trata los derechos sociales, económicos y culturales como una diversidad, como unos derechos distintos, de una categoría diferente que a veces es englobada en el concepto segunda generación de derechos humanos. De ahí el debate en el que no puedo entrar sobre la procedencia o improcedencia de hablar de generaciones de derechos humanos, que hoy es una taxonomía que se hace sospechosa porque hace pensar que si dividimos por generaciones es para dar tratamientos diversos a lo que debería ser igualmente importante. No voy a entrar en esa temática porque no tengo tiempo y me requeriría varias horas, pero simplemente la apunto. Voy a hacer a veces apuntes porque no puedo entrar en todo. Bien, entonces, PID protegido, derechos civiles y políticos protegidos. ¿No son importantes? Sí, claro que son importantes. Estamos en riesgo de dictaduras en el mundo. No podemos excluirlas, Cuando las dictaduras llegan, los derechos civiles y políticos, miren ustedes, se vuelven muy importantes. Mientras no hay dictaduras, no son importantes. Nos parecen evidentes. A mí no me importan los derechos civiles y políticos. Pues que te importen. Pues que te importen, que el mundo anda un poco revuelto. Que te importen, también importan. Pero ¿qué importa a la población sobre todo? ¿Qué está pidiendo la población sobre todo? La población quiere derechos sociales, quiere derechos económicos, quiere derechos culturales que arropen la diversidad cultural. La población demanda lo que no tiene en la democracia, que es el contenido social. Y el contenido social queda amparado por el PIDES. ¿Y qué ocurre con el PIDES? Con el PIDES ocurre que el tratamiento de esos derechos es como si esos derechos fueran diversos, como si fueran una diversidad categorial. Es decir, esos derechos son tratados de la siguiente manera. En el PIDES, los derechos sociales, por extensión por reducción voy a hablar solo de derechos sociales, pero hablo de los tres, de los DEX, ¿no? Los derechos sociales del PIDES son tratados de acuerdo con el principio de progresividad. Es decir,
Los derechos serán desarrollados por los países en la medida en que los países tengan recursos propios o dimanantes de la cooperación internacional, que esto es muy importante, ¿eh? No solo bastan los propios, hay que ir a la cooperación internacional también cuando los propios no llegan. Hay que pedir la cooperación internacional aunque dé vergüenza, hay que pedirla, es obligatorio pedirla cuando no tenemos recursos propios. Pero los derechos sociales se rigen por el principio de progresividad. ¿El principio de progresividad es importante? Sí, porque obliga a progresar, pero no porque permite demorar. En la práctica, el principio de progresividad no solo es un principio de irregresividad y de obligación de avanzar, sino que es un principio que legitima la demora de implementación. Y eso es peligrosísimo. Por tanto, el principio de progresividad, que parece progresista, no lo es tanto, porque permite la demora. No tiene recursos el país. Como no tiene recursos, los resta de la educación. Como no tiene recursos, los resta de la cobertura del hambre. Como no tiene recursos, los resta de la salud. Pues no puede hacer eso un país. Por lo menos si no ha recurrido ya a la cooperación internacional cuando le faltan recursos. Tiene que ir a la cooperación internacional. Pero el tratamiento es diversificador. PID, derechos inmediatos. PIDEX, derechos diferibles. Derechos que pueden esperar. Esto es muy grave desde el punto de vista teórico. Y hay un artículo, que es el artículo 2.3 del PIDES, que dice algo peor, que dice que en los países en desarrollo, los no nacionales pueden ser privados de los derechos económicos, que esto la gente no se lo sabe. Eso es una bomba de relojería, ¿verdad? Y además es un contrasentido. Si los derechos humanos son por definición universales, aplicables a todos, un derecho que no es aplicable a todos, un derecho económico que no es aplicado a todos, no es un derecho humano. Es un principio rector, pero no es un derecho humano. Tienen que ser aplicables a todos. El artículo 2.3 ha sido un verdadero desastre que la ONU ha intentado corregir. En segundo lugar, segundo elemento de debilidad del PIDES. No solo los derechos sociales son progresivos, es decir, de implementación dilatable, sino que además los derechos sociales no tienen un comité durante mucho tiempo, hoy sí, pero no tenían un comité en origen de control. El PID tenía un comité de control. El PIDEX no. Se estableció por primera vez en el año 1985. Para mí hace muy poco. Quizá para los jóvenes hace mucho, pero para mí hace muy poco. 1985 se crea el comité del PIDES. Y ese comité, que tiene una función jurisprudencial de reinterpretar los derechos para ampliarlos, y esto es importantísimo, se va a apoyar en los expertos de la ONU. Como no quiere estar solo el comité, los burócratas del comité tienen miedo de estar solos, piden reuniones de expertos en Limburgo en el año 1982 y en Maastricht en el año 1997, que elaboran unos principios rectores o directrices, en el caso de los de Maastricht, elaboradas por expertos que el comité del PIDES convierte en jurisprudencia, es decir, aplica esos criterios. Y esos criterios de Limburgo o esos criterios de Maastricht, ¿qué han venido a decirnos? Han venido a corregir la diversidad de tratamiento que la ONU hace de los derechos sociales en parte. No en el todo, en parte. Han venido a corregir algo. ¿Qué han corregido? Sobre todo, porque no tengo tiempo de desarrollarlo tampoco en los minutos disponibles, sobre todo han venido a corregir la idea de que todos los derechos sociales son diferibles y están sometidos a la existencia de recursos. La jurisprudencia del comité PIDES en este momento dice que hay algunos derechos que no son diferibles. Y no son diferibles. El derecho a la alimentación. Pues claro, porque la gente se muere por el camino. Sin comer, no se puede estar. El derecho a la vivienda mínima. El derecho a la salud y, ojo, el derecho a la enseñanza. Son derechos no diferibles hoy, aplicando la jurisprudencia del comité PIDES. Por tanto, para Brasil, alimentación, vivienda mínima, educación, he dicho salud, no son derechos diferibles.
No obedecen al principio de progresividad. La progresividad ahí no cuenta, porque son objetivos mínimos esenciales de obligado cumplimiento. Esto lo tienen que saber los magistrados. No son diferibles, no se les aplica el criterio de progresividad del PIDES. No se puede leer el PIDES para hacer el control de convencionalidad. Hay que leer la jurisprudencia del comité, que es vinculante. Las observaciones generales, que son de carácter interpretativo, son vinculantes. Y también vienen a decir estos principios otra cosa, y es que progresividad es progresar. No es dilación indefinida. Es decir, la obligación es avanzar hasta el máximo de recursos posible siempre. Por tanto, si Brasil tiene un máximo de recursos, hasta ahí tiene que llegar en la aplicación de los derechos sociales, no pudiendo alegar para dilatar el principio de progresividad. Por tanto, voy a detenerme a reflexionar sobre qué estoy diciendo sobre la diversidad. Diversidad narrativa, dejémosla a un lado. Vayamos a un paradigma. Adoptemos un paradigma que tenga reflejo en el derecho interno y que sea derecho interno, que es el de la ONU. Pueden ustedes utilizar el de la OEA también, ¿verdad? Pueden utilizar un paradigma o dos, ustedes pueden utilizar dos. Bien, pero el de la ONU es el más mundial. Está pensado para el mundo mundial, está pensado para el mundo entero. Entonces, el de la ONU es el paradigma por excelencia. Y cuando cojan ustedes ese paradigma, tengan en cuenta que la ONU tiene defectos. Y como tiene defectos, da un trato diverso a lo que es igual en importancia. Es más, la ONU dice una cosa terrible en sus portales, que yo he denunciado ya críticamente en alguna publicación. Dice, hay 10 convenios de especial importancia. Eso no lo podría decir la ONU. Todos los convenios, según la ONU, tienen la misma importancia. Luego, no hay 10 convenios de mayor importancia. Hay 10 convenios de mayor extensión. Tratan más derechos, pero no son los más importantes. Son igual de importantes. Un convenio sobre la desigualdad racial tiene la misma importancia que el PIDES, si tú lo has ratificado. La misma. Un convenio sobre la diversidad de género tiene la misma importancia que un convenio sobre la educación. Es decir, no hay desigual importancia, todos son igualmente importantes. Lo que son es, dependiendo del país, de más urgente aplicación unos que otros. En donde falta comida, el más urgente es comer, ¿verdad? No es el más importante, es el más urgente. Es igualmente importante que el derecho a expresarse en la propia lengua, cierto, pero no es igualmente urgente. Es decir, uno es más demorable que el otro. Comer es lo primero. Si no, la gente no llega a poder hablar en su propia lengua. Primero tiene que comer. Esto es claro, hay sentido común también para las cosas, pero también sentido jurídico, también normativa jurídica sobre lo que es lo urgente y lo necesario. Bien, entonces ya nos encontramos con que la ONU ha tratado de forma diversa derechos aparentemente similares. Voy a entrar en otros derechos, en otra categoría de derechos que también tienen un gran interés y que tienen interés aquí, sin duda ninguna, que nos lleva también al tema de la diversidad. Es decir, diversidad de narrativas, diversidad de tratamientos dentro de la ONU, y ahora vamos a ver cómo los derechos culturales no son normalmente rectificados por la vía de la jurisprudencia del comité. Se está ocupando menos de los derechos culturales que de los derechos sociales, tal vez porque los más urgentes son los de comer y estar sano, ¿verdad?, o tener vivienda, pero evidentemente los derechos culturales tienen una importancia muy grande, porque incluyen los derechos de la diversidad religiosa, incluyen los derechos a muchas diversidades, los de la identidad étnica, los de la identidad racial, en fin, muchas cosas están cubiertas por estos derechos culturales. ¿Cómo se trata el tema de los derechos culturales en la ONU? En primer lugar, tenemos que decir que al principio el derecho a la cultura fue tempranamente reconocido en la ONU, pero fue reconocido de una forma que no creó grandes expectativas, pero tampoco grandes discusiones. Si ustedes saben en dónde está ubicado el derecho a la cultura por primera vez en los textos o documentos de la ONU, está en el artículo 27. El artículo 27 de la Declaración Universal habla de un derecho de cada persona. Es un derecho individual, a la cultura, es el derecho individual. Cada persona tiene derecho a participar y beneficiarse
en la cultura de la comunidad y en el progreso científico. Está en el artículo 27 de la Declaración Universal como derecho individual, no de los pueblos. Saben ustedes que la Declaración Universal, no tengo tiempo, se negó a incluir los derechos colectivos de los pueblos en su articulado. La Declaración Universal incluye exclusivamente derechos individuales, y dentro de los derechos individuales están los civiles, los políticos, los sociales, los económicos y los culturales, que no son derechos colectivos, son derechos individuales, aunque de prestación colectiva, pero son derechos individuales. Dicen, toda persona tiene derecho al trabajo. No dicen un pueblo tiene derecho al trabajo, dicen toda persona tiene derecho al trabajo, es un derecho subjetivo, ¿verdad? Tal como lo define la Declaración Universal, que tiene una raigambre liberal social o socialdemócrata reformista clarísima. Los derechos humanos, miren ustedes, esa narrativa nace para arropar los estados sociales, fundamentalmente. Los estados sociales, que son estados sociales que hacen humano al capitalismo o permiten la humanización también de los sistemas de izquierda por la vía de la incorporación de derechos civiles y políticos. Es una especie de línea media, de narrativa media, pero no tiene ni una matriz, no tiene ni un componente neoliberal. El neoliberalismo es incompatible. El discurso neoliberal de los derechos humanos es incompatible con el discurso de la ONU también, es incompatible, porque dice que solo importan los civiles y políticos, pero no los sociales, económicos y culturales. De modo que el discurso neoliberal no vale, y el marxismo ortodoxo tampoco es compatible con el discurso de la ONU, lo cual movió muchas veces al marxismo a oponerse al discurso de la ONU y a declararlo imperialista y no válido, y a no firmar la Declaración Universal. De modo que claramente el articulado de la Declaración de Derechos Humanos y los convenios posteriores están hechos para un modelo de Estado social que corrija las desigualdades del capitalismo, que en el caso del capitalismo humanice, cree un capitalismo de rostro humano, o en el caso del socialismo, cree un socialismo abierto a las libertades fundamentales. Es una especie de sistema el que está realmente arropando la ONU, hay que decir la verdad. Como historiadora yo podría describir este proceso muy bien y las razones del mismo, pero esa es la verdad, lo cual produce en la izquierda cierta perplejidad. Un Boaventura Santos no sabe bien qué hacer con los derechos humanos porque todavía tienen un sabor liberal social o socialdemócrata reformista muy fuerte. Y, de alguna manera, lo que reconcilia a la izquierda con los derechos humanos es su cobertura de las diversidades, su defensa de la igualdad de lo diverso. Eso es lo que ha reconciliado a la izquierda con el discurso de los derechos humanos, su cobertura de los grupos vulnerables, que hoy es vital para esos grupos vulnerables. Lo único que está protegiendo a los grupos vulnerables hoy en el mundo, en un mundo terrible, lo único que le está protegiendo es precisamente el discurso sobre la diversidad y el discurso sobre la vulnerabilidad de la ONU, que todos los movimientos sociales requieren para sí, llaman y buscan como un paraguas protector. Bien, entonces decíamos que el derecho a la cultura no fue desarrollado al principio muy bien, porque era simplemente libertad para participar en la cultura y para beneficiarse de los avances científicos. Bueno, de acuerdo, esto es muy importante, ¿verdad? Poder participar de los avances científicos. A lo mejor tenemos que tener medicamentos que curen el SIDA a precios razonables, aunque el discurso de la ONU protege el derecho de propiedad intelectual y las patentes, protege, lo protege, hay que saberlo, lo protege, el derecho de propiedad intelectual, porque no quiere acabar con la creatividad y con la investigación. Entonces, nos encontramos con una ONU que nos está diciendo que el derecho a la cultura es el derecho a participar, esto es en el año 1848, en los beneficios de la cultura y en los beneficios científicos. Esto sabe a poco, ¿verdad? Sabe a poco porque ¿y cómo se produce esa cultura? ¿De qué cultura me están hablando? ¿Quién controla esa cultura? Entonces, ya en el año 1966, el PID y el PIDEX, los dos pactos, introducen el derecho de los pueblos a la autodeterminación económica, social, artística y cultural. Un derecho, ese sí, colectivo. El único derecho colectivo, ojo, recogido en los pactos de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Es el único derecho colectivo. Todos los demás siguen siendo derechos individuales, incluso los sociales. Toda persona tiene derecho al trabajo, toda persona tiene derecho a la vivienda, toda persona tiene derecho a la salud. Eso es un derecho subjetivo, ¿verdad? Son de carácter subjetivo. Pero está el artículo 1 del PID y del PIDEX, que ya introduce un derecho colectivo, es el derecho del pueblo. El derecho del pueblo a autodeterminarse,
a desarrollar su cultura. Ahora bien, en la medida en que el PID y el PIDES introducen el derecho colectivo a la autodeterminación, en el caso del PID política y en el caso del PIDES socioeconómica y cultural, en esa medida nos vamos a encontrar con un problema que ocurre cuando colisiona el derecho a la cultura. No sé si, yo pido que me avisen si me paso de tiempo. No, todo el tiempo. Sí. No, todo el tiempo no, porque yo tiendo a hablar mucho. Claro, lleva todo el tiempo. ¿Cuánto? 8. Gracias, muchas gracias. Me hace falta esta contención. Bueno, entonces, la ONU plantea una cosa. Vamos a ver, derechos culturales. Cada pueblo tiene derecho a tener su cultura. Cada diversidad tiene derecho a tener su cultura. Cada grupo vulnerable, cada colectivo, cada población autóctona tiene derecho a tener su cultura. ¿Qué ocurre cuando ese derecho colectivo a la cultura colisiona con el derecho individual de los miembros de cada cultura a escoger la cultura en la que quieren vivir y a tener su propio desarrollo cultural? Esto es un tema muy serio y que plantea problemas jurídicos muy importantes. La ONU los tiene resueltos. No siempre los magistrados o los operadores jurídicos saben cómo lo resolvió la ONU, o no siempre le gusta a los antropólogos cómo lo ha resuelto la ONU. Pero en todo caso, los convenios internacionales de derechos humanos son derecho interno, de obligado cumplimiento. ¿De acuerdo? Bueno, nos gusten o no, dúrales, sedles, son de obligado cumplimiento. ¿Qué hacemos cuando colisionan? Voy a poner un ejemplo. Ese ejemplo es muy sensible en Brasil. Si estuviera en España pondría otro, porque puedo poner otros. Mundo indígena. ¿Existe un derecho de los indígenas a su propia cultura? Está amparado en el PIDES y está amparado en una declaración no vinculante, que es la Declaración de los Derechos de los Indígenas, que es muy reciente, es del año 2007. Está amparado moralmente por la declaración y jurídicamente por el PIDES, que dice que toda persona tiene derecho a su cultura y todo pueblo tiene derecho a su cultura. Y desde luego, aunque no se explica muy bien qué es un pueblo, el pueblo indígena es un pueblo, sin duda ninguna. Es un pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando un indígena, por ejemplo, practica el infanticidio indígena como cultura? En el año 2016, en San Paulo, una población indígena nómada se encontró con un bebé que nacía con un defecto físico en una pierna. La tribu ordenó a la madre entregarlo para su sacrificio. Fue quemado vivo, convertido en una pasta, y la pasta fue consumida por los miembros de la tribu. Incorporaron a ese bebé comiéndoselo. No lo dejaron fuera, se lo comieron. Comernos las cosas es incorporarlas, ¿verdad? Somos lo que nos comemos. Lo incorporaron. Desde el punto de vista de la tribu era razonable. Era una tribu nómada. ¿Qué hacer con un cojo? No lo pueden llevar con ellos. Lo mataron y se lo comieron. ¿Por eso son malos los indígenas? No, obviamente no. Tienen una cultura. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el Estado brasileño? ¿Qué tienen que hacer los magistrados frente a un caso de estos? Deben decir, no, es su cultura. Yo no lo puedo tocar. O deben actuar y decir, tenemos que actuar. Bueno, pues tiene que actuar el Estado brasileño. Y olvídense de la FUNAI. Tiene que actuar legalmente el Estado brasileño, y aquí hay un debate jurídico fortísimo, pero eso está clarísimo en la ONU. ¿Qué dice la ONU? La ONU dice que las culturas son todas igualmente valiosas, la diversidad cultural es patrimonio de la humanidad, hay que promover la diversidad cultural, y todo eso es verdad, pero la diversidad, y lo dice en la Declaración de la Diversidad del año 2001 y en el Convenio de la Diversidad del año 2005, hay dos documentos, uno de carácter orientativo y otro vinculante, el convenio. No son convenios de derechos humanos, son convenios culturales, pero hablan de los derechos humanos. ¿Y esos convenios qué dicen? Esos convenios dicen, cuando hay colisión entre el derecho del pueblo a su cultura y el derecho individual de ese niño a vivir, de esa madre a salvar a su hijo. Hay muchas madres indígenas que lloran, muchos padres indígenas que lloran cuando les obligan a matar a sus hijos y que escapan, que huyen porque no quieren matar a sus hijos.
El padre indígena a veces acepta y otras no, porque es padre y madre. Y una madre es una madre, miren ustedes. Las madres somos madres. No queremos que nos maten al hijo ni por cultura ni por nada. Es nuestro hijo. Nos importa un pimiento la cultura. Nos importa nuestro hijo. Eso es una cosa animal, ¿verdad? Queremos a nuestro hijo. Entonces las madres indígenas no quieren entregar a sus hijos muchas veces. Escapan con ellos. No quieren. Son sus hijos, están vivos. ¿Cómo van a querer? Es horrible. Entonces, ¿qué dice la ONU? La ONU dice, hay que aceptar la diversidad cultural, pero ojo, cuando colisiona con el resto de los derechos humanos, artículo 2 del convenio del año 2005, cuando colisiona, los derechos humanos tienen prioridad. De modo que no se pueden permitir las prácticas tradicionales nocivas. No se puede permitir la ablación de clítoris. No se puede permitir el infanticidio indígena. No se pueden permitir ciertas prácticas que atentan contra la vida, la salud o la libertad de los miembros de una tribu, de un país o de un pueblo. Y el país tiene que intervenir. Hay maneras de intervenir, preventivas, educativas. Hay que educar. No hay que entrar como un caballo en una cacharrería amenazando al indígena que aplica su cultura porque no puede hacer otra cosa. Porque es su cultura. Hay que entenderla. Pero hay que hablar con el cacique. Hay que buscar medios para que esos niños a lo mejor no nazcan. Hay sistemas de selección de pareja entre los Xingu, por ejemplo, que lleva a que el niño nacido de una prueba de pareja que es desestimada por la madre, ese niño es enterrado vivo. Entonces, eso no se puede hacer. Dale una pastilla anticonceptiva. Habla con la tribu, edúcala, proporciónale medios, dale recursos, pero tienes que intervenir. No puedes decir el derecho a la cultura es sagrado, porque no hay ningún derecho que sea absoluto, ni uno solo, ni el derecho a la vida es absoluto, ningún derecho es absoluto, todos los derechos están limitados. Y cuando dos derechos colisionan, se elige el bien jurídico superior a proteger, y ustedes son juristas, entienden muy bien lo que les estoy diciendo. Hay que elegir el bien jurídico superior a proteger. Y en el caso de la ablación de clítoris, o del infanticidio indígena, o del matrimonio infantil, que se practica dentro del mundo indígena y dentro del mundo no indígena, el matrimonio infantil hay que prohibirlo, no se puede aceptar, es una práctica tradicional nociva, no vale para nada decir que es una costumbre, no se puede aceptar, hay que prohibirlo y hay que intervenir. Y si es necesario, dice la ONU, y yo sé que esto repugna, pero lo dice la ONU, punir. Si no queda más remedio punir, en España punimos. Cuando una niña islámica es llevada a su país a los 9 años y casada a la fuerza con un primo de 60, como ha pasado hace poco, y devuelto a España y el primo de 60 llega y la viola a gritos a esa niña de 9 años que no quiere ese matrimonio porque tiene 9 años y no conoce de nada al señor, que es de 60. ¿Qué hizo España? Punió a la señora que hizo esta operación, por cierto, a escondidas porque sabía que la ley lo prohibía. La punió, ella se desmayó, perdió el conocimiento. Dijo, es mi cultura. Es tu cultura, pero tú no puedes casar a tu hija de 9 años con un señor de 60 cuando ella no lo quiere y no lo puedes traer aquí para que la viole, porque eso es una violación, es un estupro. No se puede hacer eso. Y la metieron en la cárcel. Puede parecer horrible, pero esa es la solución de la ONU. Eso es la solución vinculante jurídicamente. Dura lex, sed lex. Esa es la verdad. Entonces, ¿dónde está la lista de prácticas tradicionales nocivas? Fue elaborada por la CEDAW, el Convenio de la Mujer, y el Convenio del Niño, por los comités, en forma de una observación, la número 31 de la CEDAW, del Convenio de la Mujer, y la número 18 del Convenio del Niño, y ahí hay una lista de prácticas tradicionales nocivas que la Judicatura tiene que impedir. No se puede permitir el enterramiento de niños vivos porque sea su cultura, porque el niño vivo enterrado sufre mucho. Sufre. No, hay cosas que todo en nombre de la cultura no vale. Esta es la solución que da la ONU actualmente al derecho a la cultura. Y ya quedan, y claro, no me da tiempo, una serie de diversidades a cubrir. Voy a decir que la ONU ha ido desarrollando también una cierta diversidad en el tratamiento de las diversidades. Ciertos asuntos los cubrió con convenios individuales muy importantes. Es decir, muy importantes por su extensión. No porque sean más importantes que los demás, sino porque son muy extensos, abarcan a poblaciones muy extensas. Por ejemplo, el Convenio de la Mujer, que es del año 1979, abarca a todas las mujeres que somos la mitad de la humanidad.
Y el convenio del niño abarca el 100% de la humanidad niña. Entonces, que es del año 89. Entonces, la ONU ha reconocido diversidades de sexo o diversidades, que no se trata de género, como sabe muy bien la señora Araujo, ¿verdad? Es otra cosa. El sexo y el género no son lo mismo. Entonces, la ONU ha ido cubriendo estas diversidades con convenios específicos que abarcan o bien a minorías muy pequeñas o bien a masas enormes de población que son grupos vulnerables, pero no grupos minoritarios. Cuando se dice que las mujeres somos una minoría vulnerable, siempre me enfado. No somos una minoría vulnerable, somos una mayoría vulnerable, que es otra cosa. Somos una mayoría vulnerable. Es decir, somos un grupo vulnerable, pero no una minoría. No una minoría. Las minorías tienen también convenios de protección. Entonces, estos convenios no son iguales en la ONU. Unos tienen comité y otros no. Es decir, hay una diversa manera de tratar aquellos convenios que abarcan grandes masas de población que aquellos convenios que abarcan grupos vulnerables pero pequeños. Últimamente hay un grupo pequeño, y con esto cierro, que está mereciendo la atención de la ONU. Ese grupo pequeño es el de las personas con discapacidad. La diversidad funcional está encontrando hoy una protección muy amplia. En España, este año, por primera vez, han votado a las personas con discapacidad intelectual, que es un tema que ha creado gran polémica, pero que cumple los convenios internacionales de los discapacitados, que dicen que no se puede discriminar al discapacitado. No se puede discriminar. Entonces, esto es muy polémico, yo lo sé, pero es un tema jurídico de envergadura del que se tienen que ocupar los jueces y los abogados, que para algo están, y que tienen que dilucidar. Pero hoy en día la tendencia es que se incorpora a las personas con discapacidad funcional, se las incorpora a todos los derechos posibles, desde luego la alimentación, la salud, etcétera, sí, porque no hay ninguna imposibilidad para hacerlo. El tema del voto pues es más discutible, pero es un tema que se está aplicando ya. En una palabra, y cerrando, no he tenido tiempo de hablar de todas las diversidades. He hablado de diversidad etaria, he hablado de diversidad sexual, he hablado de diversidad racial, he hablado de diversidad de género, he hablado de diversidad social, ¿verdad?, desigualdad social. Hay multitud de diversidades que cubre la ONU. Desgraciadamente no las cubre de forma igual, sino diversa. Y desgraciadamente el intento de avanzar para hacer una cobertura absoluta tropieza con resistencias. Y con esto cierro. La ONU hace lo que puede y no lo que quiere. Y lo que puede la ONU depende mucho de lo que queramos nosotros. Es decir, de lo que quiera la población que lucha, que demanda, y de los magistrados que estén dispuestos a aplicar los convenios internacionales de los derechos humanos como derecho interno en la totalidad de su dimensión. Muchas gracias.